Hagamos 2 presentaciones, ahí están grabando. Que tengamos 2 presentaciones de más o menos media hora, 40 minutos, y que después podamos abrir un espacio de preguntas y de debate, es cierto, y de intercambio. Es cierto que la dinámica del Zoom a veces no nos facilita, ¿no? Porque, bueno, entre habilitar el micrófono y escribir, pero iremos recuperando, sí, sus intervenciones, las resonancias, lo que vaya apareciendo, para tener también un espacio de intercambio que para quienes fuimos diseñando estos espacios de encuentro nos parecía importante, ¿no? Que no quedara solamente en el compartir las experiencias o los resultados de investigaciones, sino, bueno, cómo los pensamos en clave, ¿no? De las prácticas que ustedes vienen desarrollando a lo largo de nuestro país, porque también un poco ese es el eje, ¿no? O el sentido que tiene el eje, ¿no? La red en general, pero el eje también de salud mental en particular, de pensar esa intersección entre la salud mental y los derechos humanos, porque como no, siguiendo la línea de la Ley Nacional de Salud Mental, sin salud mental no hay salud integral. Entonces, ¿de qué manera también pensamos, ¿no? Una perspectiva más centrada en lo sociocomunitario, que haga foco en aquellos grupos, ¿no? Particularmente en mayores condiciones de vulnerabilidad, pero que nos permita pensar en la ampliación y el goce de derechos para las personas en general y en particular para quienes están con algún padecimiento mental. Así que dicho esto, voy a presentar a las 2 expositoras que vamos a tener hoy, y después les voy a dar la palabra. Va a empezar primero Gisela Cardoso y después Belén Marbelli, pero las voy a presentar ahora, así después no tenemos tanto interferencia de interrupciones en las presentaciones. Bueno, Gisela Cardoso es becaria doctoral de CONICET por la Universidad Nacional de Lanús, es doctoranda en Derechos Humanos y magíster en Derechos Humanos de la UNLA, es licenciada y profesora en Ciencias Políticas también por la Universidad de Buenos Aires, y es actualmente docente del doctorado en Salud Mental Comunitaria y vicepresidenta de la PDH. Y también nos acompaña hoy... Perdón, ¿podría un segundo tomar la palabra y solicitar algo? Lo quise hacer antes y estaba silenciada. Me presento, soy Susana Grosso, soy psicóloga, trabajo en género, en violencia y discapacidad. Utilizo un programa parlante, un lector de pantalla, porque tengo baja visión y tengo una discapacidad visual. Entonces quiero informarlo, porque todo lo que es escribir en el chat o cuando ustedes dicen abajo en el cartelito está mi nombre, en este caso para mí no es accesible. Entonces informo esto generalmente para que acordemos algún criterio de accesibilidad y de equidad de participación. Perfecto. Entonces Perdón, vamos por a... ejemplo, No. ahora, todas las personas que entran y salen, se unen, no se unen, mandan saludos, deditos, a dónde pertenecen, etcétera. El programa lector me lo está leyendo. Ahora, por ejemplo, leyó saludos, Sabrina García, etcétera. Esto se superpone con la persona que expone, entonces lo explico además, dado y aprovecho que hay mucha audiencia, para que informemos sobre la existencia de lo que es la accesibilidad universal, en esto que se ha naturalizado de la comunicación vía Zoom en cuanto al chat, y que, bueno, es muy diferente de cuanto esto era de manera presencial. Cuando uno estaba presencialmente no hacía esto ni decía, ¿verdad? Se tomaban tiempos y pautas y protocolos de participación. Bueno, para quienes usamos este tipo de dispositivos parlantes, es importante transmitirlo y que sepamos a ver cómo podemos hacer para que esto sea de una manera que no entorpezca. En este caso, a mí no sé si hay otras personas que utilizan programas parlantes, pero además también lo transmito como informador, como información, porque soy coordinadora del Observatorio Nacional de Discapacidad, del grupo de comunicaciones, y en general desconocemos esto, y desconocemos, así como desconocimos muchos años lo de género y violencia, ahora desconocemos este paradigma que estamos tratando de visibilizar para que haya una intervención igualitaria en las oportunidades. Por eso lo transmito, y lo transmito además porque tiene que ver con el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas, en el cual Argentina, en particular, es Estado parte firmante desde el año 2008, y todos nuestros países de América. Así que lo postulo, acá hay un testigo que soy yo, pero más allá de eso, pues disculpen que interrumpí, pero era porque quería, antes de seguir con esto,
porque yo ya me perdí un montón de informaciones por la superposición de todos los que escriben, que es natural y entendible, Ujú. pero tenemos que ver de qué Pero manera revemos esta cuestión. no es para Gracias nada, por disculpa, no escucharme. es una interrupción, me parece que si estamos hablando justamente de ampliar derechos y garantizar, digo, tiene que ver, es pertinente, así que si les parece, reacordemos el acuerdo, tomando esto que plantea Susana. Susana, ¿no? Dije bien, creo que su Sí, nombre. perdón, ahí dice nuestra visión porque yo no pude No, cambiar no hay mi problema, nombre. pero Digo tomando, porque tomaron lo del presente también, sí. tomando esto, digo, si les parece y todos acordamos, digo, para facilitar en todo caso, mientras estén las expositoras, vamos a evitar el uso del chat para que no se les superponga, ¿sí? Con el dispositivo que le está permitiendo acceder a la información de las expositoras. Y en todo caso, cuando terminen las expositoras, podemos, digamos, volvemos a utilizar el chat y también en todo caso leer algunas, bueno, ir ahí como, en todo caso nos vas tirando alguna pauta si es que se vuelve a superponer. Pero si estamos todos de acuerdo, evitemos el uso del chat, mientras tanto Gisela como Belén están exponiendo. Dicho esto, la presento entonces a... Muchas Sí, gracias. no, por favor. Si estamos todos de acuerdo, entonces la presento a Belén y le doy después la palabra a Gisela. Belén Marueli también es doctoranda en salud comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, es magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud por la misma universidad, es médica generalista, trabajadora de la salud y actualmente es directora asociada de salud mental en el Hospital Alejandro Korn. Así que bueno, hechas las presentaciones y este acuerdo para el trabajo, le doy la palabra a Gisela. Muchas gracias, Jorgelina. También muchas gracias a Natalia, a Mario, Laura, a Leonardo también. La verdad que estar acá es un lujo, por un lado, es un gran compromiso también por parte de quienes queremos que la investigación y la ciencia que hacemos tenga un efecto concreto en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y la verdad que un espacio que nos permita este cruce entre el sistema científico, entre la academia y la Secretaría de Derechos Humanos es sin duda uno de los objetivos de quienes estamos en estas líneas de investigación. Así que, en primer lugar, decir eso. En segundo lugar, contarles un poco de qué se trata lo que voy a presentar en mi caso. A lo largo de estos 5 encuentros se van a encontrar nos vamos a ir encontrando con distintas expositoras que trabajamos la temática desde distintos ángulos. En mi caso particular, yo voy a abordar principalmente lo que es el marco normativo de derechos humanos y el marco normativo de salud mental. No voy a profundizar en el marco normativo de género, porque entiendo que esto lo vamos a trabajar mucho más profundamente a lo largo de los 5 encuentros, entonces me parecía que iba a ser muy redundante, así que principalmente me voy a fijar en estas dos cuestiones. ¿Y por qué el marco normativo? Y esto sí me parece importante decirlo. Primero porque son normativas que, a pesar del tiempo que tienen, que venimos con esta normativa, son relativamente nuevas, ¿no? Y entonces la importancia de volver sobre ellas, de entender también que el marco normativo, si bien a veces la letra no cambia, sí cambia el sentido que le damos a ese marco normativo, y entonces desde ese lugar volver incluso a un marco normativo que puede tener más de 50 años. Eso por un lado. Y por el otro lado también para partir de la base, que creemos que esto es fundamental en el marco del eje de salud mental de la red, partir de la base de que este es el marco normativo y esta es la perspectiva que nos ampara para el trabajo cotidiano de cada uno y cada una. Entonces, y ahí pensando en todas las personas que están hoy acá participando, también pensar cómo este marco normativo nos ampara en nuestras prácticas, nos interpela en nuestras prácticas y nos hace también reflexionar sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, qué podemos hacer, ¿no? Y creo que ahí es donde apuntamos principalmente. Lo que voy a hacer es compartir pantalla. De todos modos, atendiendo al comentario de Susana,
todo lo que está en la pantalla lo voy a ir comentando, así que no es necesario verla, pero sí me parece que puede servir como una ayuda para la organización de quienes prefieran ese modo, pero no es necesario que vean la pantalla para completar la información. Así que en esta primera pantalla básicamente tenemos el flyer del curso y dando cuenta de lo que les contaba, de que voy a trabajar sobre el marco normativo, la perspectiva de derechos humanos y salud mental. Y bueno, y empezando principalmente por lo que es la perspectiva de derechos humanos. Algunas cosas seguramente para muchos y muchas serán repetitivas, serán obvias, otras serán nuevas, otras serán nuevas lecturas. Es un público muy amplio, así que quizás pido disculpas para aquellas personas que se encuentran con cosas reiterativas y espero poder brindar algunas herramientas desde este lugar para reflexionar y repensar también nuestras prácticas, ¿no? Sobre el tema de derechos humanos, hablamos de cinco características, o cinco descripciones, vamos a decir, de los derechos humanos. Una de ellas es, el principio de la universalidad. ¿Esto qué quiere decir? El principio de universalidad parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero vamos a ahondar un poquito sobre eso. El principio de la universalidad de los derechos humanos parte del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto quiere decir que todas las personas, sin importar ninguna distinción de ninguna clase, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y muchas veces cuando nos encontramos con algunas normativas, nos damos cuenta que esto pareciera desdibujarse. Entonces, yo quiero volver a este principio de universalidad, porque este es el principio que tiene que guiar la mirada a lo largo de todo nuestro trabajo. Entender que las personas, sin importar ninguna condición, sin importar ninguna razón, nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Hay una viñeta acá de Mafalda que mira un cartel que dice prohibido pisar el césped, y Mafalda se pregunta, ¿y la dignidad no? La dignidad es una fuente y fundamento para pensar a los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo ahí sí, la invitación a pensar qué es digno para cada uno y cada una de nosotros. Porque ese es el fundamento de los derechos humanos, ¿no? Y esa idea de dignidad va cambiando con el tiempo. ¿Qué es digno? Es una cuestión histórica también. Entonces, para complejizar un poco también esta idea, ¿no? La idea de universalidad se basa sobre el principio de no discriminación, como les decía, y por lo tanto se desprende de ahí también la inalienabilidad, es decir, que los derechos son inalienables. Yo no me puedo sacar mis derechos o puedo decidir no querer derechos, digamos. Eso por el simple hecho de ser persona yo tengo derechos. Y eso hace también que sean transnacionales, es decir, si las personas tienen derechos por el simple hecho de ser personas, no importa si están en un país o en otro, si cruzó una frontera, también tiene derechos, ¿no? Estas son todas las implicancias de hablar de la universalidad. Otro de los principios de los derechos humanos tiene que ver con la integralidad y la indivisibilidad. Y un poco lo mencionaba Mario Peceni cuando decía, no son la salud mental y los derechos humanos o este derecho o aquel, no son compartimientos estancos. Y quiere decir esto justamente, que cuando a mí se me vulnera un derecho, el resto de los derechos empieza a ser afectado como por efecto dominó, ¿no? Como que, por ejemplo, si yo tengo mi derecho a la salud vulnerado, probablemente se me complique o se vulnere mi derecho a un trabajo, o se me puede vulnerar el derecho a la alimentación, o puede, digamos, es como estos derechos se van integrando, y de ahí la integralidad, y por lo tanto tampoco los podemos dividir o separar.
¿Y esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de una vulneración de un derecho, tenemos que empezar a ver que probablemente haya otra serie de derechos que estén en esa misma situación, o que estén en posibilidad de ser vulnerados. Y esta es una mirada que también nos tiene que hacer pensar, y lo vamos a ver seguramente en los próximos encuentros, el tema de la interseccionalidad, ¿no? De cómo al vulnerarse un derecho, el resto de los derechos también se ven afectados. Otra de las características, lo estoy diciendo bastante esquemático, pero es con la idea de que podamos tener algunos principios generales sobre esta definición y después, en todo caso, los seguimos profundizando. Otra de las características tiene que ver con la progresividad, ¿no? La progresividad de los derechos es esta cuestión que yo les decía, ¿no? Los derechos son históricos, o sea, son el producto de luchas históricas, y van cambiando su sentido, incluso a veces cuando no cambia la letra concreta de esos derechos, sí cambia cómo pensamos esos derechos. Por ejemplo, la idea del derecho a la vida digna que tenemos probablemente ahora sea distinta a la idea de una vida digna de hace 70 años atrás, ¿no? Entonces, esa historicidad que no cambia la letra concreta, sí nos hace cambiar la percepción de ese derecho. Entonces, estos derechos van cambiando progresivamente, y hay un principio, que es también el derecho internacional de los derechos humanos, que nos dice, bueno, los derechos progresan, avanzan, ¿no? hacia la mayor garantía de derechos. El principio que se plantea acá es el de no regresividad, es decir, una vez que adquirimos derechos, una vez que tenemos determinados derechos garantizados, no podemos volver atrás. Ese es el principio de no regresividad. Y esto es fundamental a la hora, por ejemplo, de exigir los derechos, ¿no? Cuando tenemos un piso de derechos, ese es el piso, y por lo tanto, lo que nos plantea el derecho internacional humanitario internacional de los derechos humanos es la posibilidad de seguir subiendo, y que el principio de no regresividad no nos deje ir para atrás. Yo me imagino que con todo esto que estoy diciendo, ustedes dicen, sí, bueno, esto suena bárbaro, pero la verdad que en la práctica es muy distinto. Bueno, ya vamos a ir ahí. Sé que se dice mucho más fácil de lo que se lleva a la práctica. Otra de las características que me parece fundamental, sin duda, es fundamental, tiene que ver con el rol del Estado en la garantía, promoción, protección de los derechos humanos. ¿Por qué el rol del Estado? Porque es el Estado el que se compromete, el que firma, el que ratifica las convenciones de derechos humanos, los distintos tratados, los distintos instrumentos de defensa de los derechos humanos. Es el Estado el que dice, yo me comprometo a garantizarle esto a la población, ¿no? a los habitantes. Y entonces, desde ese lugar, lo que vamos a decir cuando hablamos de derechos humanos, y acá creo que es la diferencia fundamental cuando hablamos de derechos humanos o hablamos de derechos privados, digamos, tiene que ver con que si hay un Estado que es el que se comprometió, es entonces el único que puede garantizar o violar los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos los garantiza o los viola el Estado. Y eso lo puede hacer por acción, o sea, haciendo cosas, o por omisión, o dejando de hacer cosas, ¿no? Estas son todas las formas. Pero a mí me parece importante esta diferencia entre derechos humanos y derechos privados para empezar a pensar esta cuestión. Por lo cual, la primera interpelación sería, bueno, cada vez que nos encontremos con una situación, pensemos dónde está el Estado, quién está representando al Estado, qué está haciendo el Estado, qué está dejando de hacer el Estado. Y a la hora de pensar en la garantía de derechos humanos y la posibilidad de exigir, hay que pensar al Estado que queremos exigirle la garantía de esos derechos, ¿no? Esto me parece fundamental, me parece también fundamental con el público, con quienes estamos hoy acá, que muchos y muchas trabajamos en el Estado, entonces somos parte de este Estado que se compromete a
a garantizar derechos, ¿no? Y es también desde ese lugar, esta invitación a pensar nuestro propio lugar y nuestra propia práctica. Estos instrumentos de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, están en el marco del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional desde el año 94, y convenciones y otros instrumentos se fueron sumando posteriormente por el trámite que indica la Constitución. Entonces, las convenciones y estas herramientas de derechos humanos que yo voy a mencionar y sobre las que vamos a trabajar un poquito, tienen que ver con la mayor jerarquía que tenemos en nuestra legislación interna. Es decir, tenemos que pensar las distintas normativas de menor rango siempre a la luz de estas normativas de mayor rango que van a ser los instrumentos de derechos humanos y nuestra Constitución Nacional. Porque bueno, estos instrumentos de derechos humanos forman parte de nuestra Constitución Nacional de acuerdo al artículo 75, inciso 22. Y finalmente también quería introducir, más allá de lo que tenemos a nivel nacional, que es esto que yo les mencionaba, esta jerarquía constitucional, también tenemos una instancia internacional que tiene que ver con los sistemas de protección internacionales. Estos que son dos sistemas, los voy a mencionar muy en general, porque no es el objeto de esta intervención. Tenemos dos sistemas de protección, uno que es a nivel internacional, en el que tiene relevancia la Organización de Naciones Unidas, con todos sus instrumentos, y por el otro lado el sistema interamericano de derechos humanos, o el sistema regional, vamos a llamarle, de derechos humanos, que cuando se considera que el Estado ha vulnerado los derechos, en algunos casos se decide superar la instancia nacional y llevar, por ejemplo, algunos casos a la Comisión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para buscar que el Estado, que va a ser el interpelado, es el Estado por su rol, el que va a ser interpelado por la garantía, para garantizar esos derechos humanos que están siendo vulnerados, ¿no? Eso fue brevemente. Y la última cuestión, como característica también de los derechos humanos, tiene que ver con lo que vamos a llamar la vigencia formal y la vigencia real. La vigencia formal es lo que dice la ley, es lo que dice la letra de la ley, que a veces cuando una la lee se queda con esta sensación de, bueno, pero esto está muy lejos de lo que pasa en la realidad, ¿no? Y por el otro lado, la vigencia real tiene que ver con lo que efectivamente pasa. Y el trabajo, desde una perspectiva de derechos humanos, el trabajo en derechos humanos tiene que ver con poder acercar estas dos cuestiones. ¿Cómo hacemos para acercar esa vigencia real a la vigencia formal, ¿no? Es parte de ese recorrido que es un recorrido de luchas, que es un recorrido de exigibilidad, que es un recorrido de acción, diría yo, ¿no? Bueno, eso a modo bastante general, como para una introducción a los derechos humanos, ¿no? Y en el marco de estos instrumentos de derechos humanos hay dos pactos que son, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es del año 48, y después los estados en su momento empezaron a negociar, tardaron unos cuantos años, porque por supuesto estos instrumentos de derechos humanos son el resultado de luchas y negociaciones políticas, eso no hay que perderlo de vista tampoco. Bueno, en el año 1966 los estados se ponen de acuerdo y resuelven dos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto en el marco de lo que fue la Guerra Fría, lo cual lleva a que los dos bloques de ese momento generaran cada uno un pacto distinto, con un contenido que tiene una variación que cuando hablamos sobre todo del derecho a la salud, resulta fundamental. Mientras el Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice que la garantía de los derechos que allí aparecen son de cumplimiento obligatorio por parte de los estados, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos va a plantear esta idea de progresividad. Nos va a decir
en la medida de las posibilidades, los estados tienen que garantizar el cumplimiento de estos derechos. Lo cual hace que hoy en día, por ejemplo, sea más fácil exigirle al Estado los derechos civiles y políticos que los derechos económicos, sociales y culturales. Pero no quiere decir, y ahí vuelvo al principio que hablaba hoy de interdependencia, de indivisibilidad. Si nosotros partimos de la base que todos los derechos tienen alguna consecuencia en otro derecho, entonces evidentemente estamos viendo que esta división entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales es una división que tiene que ver con una cuestión política de ese momento y no con la posibilidad real del cumplimiento y garantía de esos derechos. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dice en el artículo 12, voy a tomar agua igual, dice en el artículo 12, los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, ¿no? Y esto para retomar el planteo que se hizo hoy sobre salud integral. La salud física y mental. Entonces, cada vez que nosotros encontremos a la salud mencionada en alguno de estos instrumentos de derechos humanos, vamos a estar hablando del derecho a la salud física y mental. Entonces, la salud es un derecho humano. No hace falta que empecemos a especificar para pensar los estándares internacionales. Y obviamente me estoy ahogando. Así que voy a cortar un cachito para toser. Bueno, ahí voy a ver si vuelvo sana y salva. Mi derecho a la salud también. Bueno, es un poco complejo hablar adelante de tanta gente cuando toda esa gente no está físicamente, ¿no? No sé si lo intentaron en alguna, en alguna charla, pero la sensación de que hay más de 100 personas conectadas al mismo tiempo y una está hablando y no se escuchan ruidos y esas cosas es muy especial, la verdad. Bueno, vuelvo entonces, acabo de cambiar de filmina y esta filmina dice derechos humanos y discapacidad, y justamente lo que voy a intentar brevemente de estos 10 minutos, voy a intentar introducir lo que tiene que ver con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención que mencionaba hoy Susana muy bien, que es sin duda uno de los faros, de las guías que tenemos hoy en día al momento de hablar de derechos humanos y salud mental. La convención es del año 2006, Argentina la ratifica en el 2008 y la incorpora con jerarquía constitucional en el 2014. Este es un dato importante, ¿no? Y lo que plantea la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es, voy a leer el artículo 1, que me parece que es claro en este sentido. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Me parecía que estaba bueno leer esto, primero porque vuelve sobre esto de la dignidad que yo planteaba hoy, ¿no? Que no es menor, que por eso lo quiero volver a traer. Y por el otro lado, nos habla de este principio de no discriminación, del que también hablábamos hoy, ¿no? Proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos. Y en este aspecto, digamos, y retomando esto que se mencionaba, de que hay en la práctica, en la vigencia real, lo que nos pasa es que hay grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Es que esto que dice la convención, lo que genera, en realidad, o sea, el cumplimiento de esta convención, lo que hace es finalmente ampliar la participación y garantizar el rol protagónico de las personas con discapacidad, ¿no?
Y en este sentido, sí, las personas usuarias del sistema son aquellas que plantean nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Y ahí la importancia de este rol protagónico que también plantea la convención. Y lo interesante también de esta convención es que no trata de promover derechos específicos, sino que lo que busca es, desde el principio de no discriminación, el ejercicio en igualdad de condiciones. No crea nuevos derechos esta convención. Lo que hace es reafirmar los derechos que las personas tenemos desde esta mirada, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, el derecho a la información, al debido proceso, a no ser privada arbitrariamente de la libertad, entre muchísimos otros, ¿no? Por supuesto. Voy a cambiar de filmina. Y lo que incorpora la convención, que sin dudas es fundamental, tiene que ver con el modelo social de la discapacidad. Acá pido disculpas si seguramente muchos quienes están escuchando trabajan este tema, seguramente les estoy repitiendo cosas, pero bueno, entiendo que también hay otras personas que no, así que voy a retomar esto. De todos modos, quiero mencionar relativo a lo que tiene que ver con salud mental y género, en particular el artículo 6 de la Convención, habla de mujeres con discapacidad, para que vayamos viendo cómo la intersección se va dando, ¿no? Entre discapacidad, mujer, en género, salud mental. Bueno, la convención también plantea en general, todas las convenciones de derechos humanos lo que hacen es crear un órgano que se llaman comités, crear un órgano que se encarga del seguimiento de esa convención, es decir, de ver si esa convención efectivamente es respetada o no, a veces reciben denuncias, etcétera, ¿no? El comité de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad recibe en muchos casos denuncias, y bueno, y este también es un instrumento que se utiliza en el sistema regional para llevar casos también, ¿no? En el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. Casos que después pasan a ser jurisprudencia sobre el tema y que afectan a toda la región. Pero bueno, eso ya es como muy específico de la parte de derechos, pero me parece importante mencionarlo. Vuelvo al modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad es, como les decía, un cambio de paradigma en el derecho internacional de los derechos humanos, porque busca dejar atrás una mirada médico-hegemónica para pasar a otra más holística y transversal que se plasma en esta convención. La idea es que las discapacidades se originan en el encuentro entre personas que experimentan un determinado impedimento y las barreras sociales que limitan su capacidad para participar en condiciones de igualdad en la sociedad. Esto es decir, que pone la atención en las desventajas creadas por el entorno. Es la sociedad la que impone estereotipos y limitaciones para la inclusión y la participación, ¿no? Entonces, es toda la sociedad. Esa es la diferencia fundamental, y por eso hablamos del modelo social de discapacidad. Y el modelo plantea que en realidad lo que esta sociedad tiene que hacer es, obviamente, en primer lugar, no discriminar, pero tiene que llevar adelante políticas, tiene que apoyar a esas personas para que puedan ejercitar sus derechos plenamente, ¿no? Para su inclusión y su participación plena en la sociedad. Acá hay una viñeta de una persona en una silla de ruedas que dice discapacidad, no discapacidad, porque está frente a una escalera. Claro, el problema no es que la persona esté en una silla de ruedas, el problema es que no haya un modo de acceder en la arquitectura, por ejemplo, que no haya una rampa para esta persona. Esta es la diferencia entre un modelo y otro, ¿no? La mirada que tenemos sobre eso. En los materiales que hay del curso se van a encontrar con dos textos que vendrían a ser los que tienen que ver con los que les estoy contando,
por un lado, un texto de Agustina Palacios que se explaya específicamente sobre el modelo social de la discapacidad y algunos estándares de derechos humanos en relación a esto, así que ahí la invitación a la lectura. Y por el otro lado está la convención, también una invitación a leer la convención, creo que es sumamente interesante para ir pensándola, y también leerla críticamente me parece muy valioso, la verdad. En el marco de la convención está la observación general número 3 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La observación general número 3, que es del año 2016, es sobre mujeres y niñas con discapacidad específicamente. Así que también hay la indicación específica de lo que tiene que ver con lo que estamos trabajando en este encuentro, ¿no? Y bueno, y paso ya a la última, Silmina, súper breve, porque esto seguro lo van a estar trabajando durante los 5 encuentros, pero tengo por supuesto que mencionar la Ley Nacional de Salud Mental 26657, porque justamente lo que hace esta ley es incorporar esta perspectiva de derechos humanos de la que les vengo hablando, el marco de la convención, el modelo social de la discapacidad, y tenemos que leer además esta ley a la luz de estas herramientas que buscan garantizar derechos humanos, ¿no? Y plantea, súper breve, porque se imaginarán que hay muchísimo para analizar de la ley, la cuestión de la desmedicamentización, que tiene que ver con priorizar acciones y servicios de carácter ambulatorio, una red de dispositivos alternativos a la internación y un abordaje interdisciplinario. Esta también la invitación a leer la ley, quienes no lo hayan hecho, creo que es muy clara con el abordaje que plantea, y también la garantía de derechos en la internación, y la internación involuntaria de una persona como recurso terapéutico excepcional, va a decir la ley nacional, como último recurso, y bueno, y además en este marco da una serie de garantías fundamentales, que las vamos a estar también trabajando en otros encuentros en lo que tiene que ver con el acceso a la parte más del debido proceso, etcétera, en Argentina. Por supuesto, esto fue súper breve, pero hay un montón de estándares más que tienen que ver con convenciones, con observaciones generales, con principios de protección de personas, con, bueno, otras observaciones generales, casos puntuales llevados a nivel interamericano, pero que no vamos a abordar porque la idea era darles una mirada más general, y les agradezco mucho. Y ahí está mi correo electrónico, que es cardosogisela@gmail.com, cualquier cosa, y bueno, y ahora le paso la palabra a Belén. Hola, Jorgelina se le cayó el sistema, yo soy Alejandra Barcala, pertenezco al Eje de Salud Mental y Derechos Humanos. Los saludo a todas y a todos y les doy la bienvenida. Gracias a Gise, que en realidad queríamos empezar este encuentro con plasmando en un inicio una breve introducción a los derechos humanos para poder, digamos, articularlos con derechos humanos, salud mental y género. Y así iniciamos entonces, particularmente después de consensuar este marco, con las producciones de investigadoras que vienen trabajando en la temática de salud mental y género. En este sentido, quien hoy va a hacer una presentación es Belén Marueli. Belén es doctoranda en salud mental comunitaria de la UNLA, magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud. Es médica generalista, trabajadora de la salud, actualmente en la Dirección Asociada de Salud Mental del Hospital Alejandro Korn. No sé si Jorge ya la había presentado, pero si no, la presentamos especialmente como una militante en derechos humanos y salud mental. Así que Belén, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias Ale, gracias Gise. La verdad que tengo mucha alegría de poder ser parte de este espacio, gracias a las compañeras, compañeros que dieron la bienvenida, a Susana también, que trajo esa información, ¿no?, en relación a los dispositivos parlantes, que
en estos tiempos que transitamos me parece fundamental y por ahí lo tenemos en cuenta cómo hay que hacerlo, así que me dejó pensando y le agradezco mucho también. Saludo a todas y todos quienes estamos compartiendo este primer encuentro. Y bueno, para empezar en diálogo con algunos elementos que recién traía Gisela, que aportaba Gisela, pensaba en que en esta brecha, ¿no?, que suele ser bastante grande muchas veces entre los derechos proclamados y los derechos garantizados, como bien ella decía, y en el medio, en ese camino las luchas, ¿no?, por materializarlos, por efectivamente poder tener acceso a los mismos. Lo cierto es que todo este paraguas jurídico internacional y nacional permitió cambiar la correlación de fuerzas en las luchas territoriales por la desmanicomialización. O sea, la verdad que no era lo mismo para los compañeros, compañeras que nos precedieron en ese camino militante, tener que salir a disputar discursos, sentidos, prácticas, posicionamientos éticos, sin contar con la ley de salud mental, que después seguir con esas disputas y con ese camino militante, pero incorporando en las luchas la necesidad del cumplimiento o la implementación de la ley de salud mental, ¿no? Eso me parece fundamental. Dicho esto, también es preciso aclarar que en este contexto donde estamos en pleno proceso de adecuación del cambio de modelo, ¿no?, del modelo manicomial a un modelo respetuoso de los derechos de las personas y con dispositivos con base en la comunidad, la adecuación del sistema judicial aparece como un punto central, ¿no?, porque es un sistema en el que muchos operadores, aún utilizando elementos o herramientas técnicas que parecen adecuadas en relación a la ley, al ser pensadas desde un paradigma anterior, desde un modelo tutelar, bueno, terminan complicando bastante, y creo que es un punto central cuando se piensa cualquier reforma en salud mental. Bueno, como recién en la presentación se ha dicho, actualmente estoy trabajando desde la gestión, desde la dirección de la Sociedad de Salud Mental del Hospital Alejandro Cormas, conocido como Melchor Romero, algunos lo conocen como el Melchor Romero. Yo nací en Azul y bueno, viví en Azul hasta que vine a La Plata, y de pequeña me acuerdo varias referencias de Romero, del tipo de estaba terminada en Melchor Romero, esta está para el Melchor Romero, sin saber, por supuesto, en ese momento lo que después iba a significar en mi vida, ¿no? Ese hospital, ese manicomio, sin saber en ese momento el dolor que me iba a generar, por un lado, y la posibilidad también de transformar y de gestionar ese dolor colectivamente, transformarlo en lucha, y bueno, y en este momento, de alguna manera, sintetizar ese camino militante con recorrido institucional y también con el recorrido académico, ¿no? Las investigaciones, a muchas de quienes estamos trabajando en nuestras investigaciones, nos ha pasado eso, son investigaciones que están al servicio justamente de esa militancia y de ese camino por transformar el modelo y vivir en un mundo que sea más justo. El hospital de Romero está en la zona oeste de la ciudad de La Plata, por ahí muchos la conocen. Desde 1884, que fue el año en que se creó, tiene dos áreas, un área que es el Hospital General Intersonal y un área de internación en salud mental. Ya en la resolución de creación del hospital hay un texto interesante que dice: se crea el hospital para la atención de hombres, mujeres y niños con enfermedades comunes y mentales. O sea, así, esa es la presentación, digamos, del hospital, y esa distinción, esa división fundacional, de alguna manera, no de alguna manera, de todas las maneras, se sostuvo, se ha sostenido y aún persiste a lo largo del tiempo, y las dos áreas, la del Hospital General y todo lo que es la parte de salud mental y el manicomio, se han desarrollado y han crecido
de manera paralela, ¿no? Por supuesto, con puentes comunicacionales muchas veces que han dependido más de la voluntad de sujetos individuales o colectivos, pero no como una política institucional. Recién en los últimos años se empieza a plantear esa integración como parte de la política de la institución, y hoy en día es uno de los ejes centrales del plan de adecuación institucional. Actualmente, o sea, en lo que se refiere a las áreas de salud mental, todavía hay 260 personas viviendo digamos, están internadas, encerradas, va cambiando, ¿no? el manicomio, pero se encuentran aún en las salas de larga estancia, personas que hace 20, 30, 40, 50, 60 años o más que están en el manicomio con el daño, ¿no? que la institucionalización les ha provocado sobre sus cuerpos, sobre sus almas, sobre su salud, sobre sus vidas. También hay un área de internación para atención en crisis y para, digamos, todo lo que es el padecimiento en estadio agudos, donde hay más de 70 personas. Y después hay áreas, digamos, de consultorio externo, por supuesto, dispositivos comunitarios o con perspectiva comunitaria que trabajan de dentro del hospital, y centros comunitarios de salud mental que están en la ciudad de La Plata, pero que administrativamente pertenecen al hospital, ¿no? Cuento esto para que se comprenda ahora cuando cuente sintéticamente el plan de adecuación. Al igual que el Cabret de Luján, que el Esteves de Temperley, que el Taraborelli de Necochea, el Alejandro Cor está atravesando en este momento las primeras etapas de la implementación de su plan de adecuación institucional. Todos los manicomios, ustedes saben, tanto los públicos como los privados más llamados clínicas psiquiátricas, pero bueno, algunos decidimos llamarles manicomios privados, deben adecuarse a la ley, y este proceso es un proceso que se tiene que ir dando hasta que se puedan ir implementando, desarrollando redes, dispositivos con base en la comunidad, hasta llegar al cierre definitivo de los mismos. ¿Sí? Por supuesto, garantizando, como decía hace un ratito Gisela, la internación, ¿no? como una medida excepcional en los casos que sea necesario, pero digamos, no van a existir más estos servicios, estas salas de larga estancia que tanto se ha vulnerado o han vulnerado a las personas a lo largo de los años. Esos planes de adecuación se dan en el marco de un programa que se llama Buenos Aires Libre de Manicomio, que es un programa que es parte de una política pública provincial en la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernanza de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia en el ámbito de la salud pública. Tiene diferentes ejes, o sea, todos los a ver, Angie Juárez, estás con el micrófono abierto. Ahí está, gracias Angie. Ah. Capaz la moderador podría mutear, ¿no? A ver si ahí estamos. Sí. Les contaba sintéticamente, ¿no? de qué se tratan los planes de adecuación institucionales. Son planes donde acá se ve claramente este principio de integralidad, de indivisibilidad que nombraba hace un rato Gisela en relación a los derechos humanos, ¿no? O sea, porque hay diferentes ejes para el plan de adecuación. O sea, hay un eje sanitario, un eje cultural, un eje educativo, un eje recreativo, un eje de memoria y derechos humanos, un eje productivo y de trabajo. Son todos ejes que tienen necesariamente que ir dialogando uno con otro para que se pueda ir dando el proceso de reforma. Por eso es fundamental en términos de cómo se garantizan, ¿no? los derechos y cómo se va construyendo ese camino de acercamiento, de aproximación a las metas, las diferentes políticas públicas, las diferentes intervenciones, las diferentes definiciones que del Estado se van realizando, ¿no? Una de esas, que es fundamental,
es la mesa provincial interministerial, y en ese sentido, poder volver esa mesa operativa, poder apelar al funcionamiento de esa mesa es una de las claves para poder llevar adelante los planes de adecuación institucional. En relación al eje sanitario, en el caso del Alejandro Cor, que como les contaba tiene esos dos grandes áreas, el Hospital General y el área de salud mental, por supuesto que el horizonte es la integración del área de salud mental al Hospital General. ¿Sí? Hacia donde el objetivo final es que, así como hay servicios y áreas, digamos, de diferentes disciplinas y todo lo que es el área de niñez, todo lo que es el área de adolescencia, adultos mayores, emergencias, bueno, haya un área de salud mental que sea parte de un hospital general interzonal que dé respuesta, ¿no?, a las necesidades del pueblo, del área programática del Hospital de Romero. Para eso, porque como decía Gisela, a veces es fácil decir y uno lo dice rápido, pero construir, ¿no?, ese camino para ir aproximándose a esas metas tiene una complejidad que hay que, por supuesto, asumirla como tal. En ese sentido, pensar esto como proceso es clave también, ¿no?, porque los horizontes cada vez empiezan a ser más claros, los objetivos empiezan a ser claros, pero la gestión, la práctica es hoy, o sea, uno construye hoy, ¿no? Y eso también me parece que es fundamental. En esa construcción, que es en la dimensión del cotidiano, tener claro que esto es un proceso permite, de alguna manera también, disminuir el riesgo de frustración o de parálisis que muchas veces puede causar el no llegar rápido a alguna meta. De todas maneras, estamos en un momento histórico muy hermoso en la provincia de Buenos Aires, donde las luchas territoriales dialogan ahora con una política pública habilitadora para esa construcción. Los demás ejes, ¿sí?, el que les nombré recién, tienen como su objetivo principal una apertura progresiva y sostenida a la comunidad, o sea, la apertura del predio a la comunidad. Es un proyecto de urbanización, en algún punto, comunitaria, popular, participativa, en el cual el diseño de diferentes parques, correderos verdes que puedan unir los barrios que están alrededor de Romero y que han quedado de alguna manera desconectados por el hospital en el centro, puedan empezar a conectarse, la instalación de un polo educativo, una pileta pública para toda la región de zona oeste, la escuela pública de arte, la huerta agroecológica, el parque cultural, el teatro que ya no sea un teatro del manicomio, sino que se convierta en un teatro popular abierto a la comunidad. Es un proceso que, en definitiva, acá se ve bien en cómo están pensados los planes, esta integralidad, ¿no?, necesaria de los derechos, y uno de los ejes que también es muy importante es el de derechos humanos y memoria, ¿no?, con diferentes líneas, una línea de identidad, una línea de búsqueda de hijes, que ahora voy a hablar sobre eso, la creación de un sitio de la memoria, la generación de diferentes espacios de memoria colectiva que permitan no solo avanzar en la reparación de las víctimas del manicomio, sino que también avanzar en un proceso de reparación de toda una comunidad que ha crecido y se ha desarrollado alrededor de esas lógicas, ¿no? Por supuesto que además de esto es necesario el fortalecimiento de todo lo que son los dispositivos comunitarios. Por supuesto que esto es pensado en relación a la construcción de red, de atención de toda la zona oeste, y por supuesto que esto no puede pensarse desligado a la reconfiguración de los servicios de salud mental y los servicios de urgencia del resto de los hospitales generales de toda la región, ¿no? O sea, hablo de Alejandro Cor porque, bueno, por una cuestión, un recurso, digamos, metodológico, didáctico, para que sea ordenador, pero obviamente tienen que ir pasando otros procesos en otros efectores para que esto, ¿no es cierto?, pueda ir avanzando.
En esa línea de derechos humanos y de memoria, hay un proceso de recuperación de archivos y de construcción del archivo histórico del hospital que nos parece muy importante, y en ese trabajo archivístico realizar análisis con perspectiva de género fue muy importante y lo es, ¿no? en este momento. Yo quería compartir algunos elementos de ese trabajo archivístico que me parece interesante. Uno es el primero, ¿no? Cuando se crea el hospital allá en 1884, una de las características de Romero es que presentaba o proponía un sistema que aparecía como, desde el punto de vista rehabilitador, superador de lo que había hasta ese momento, que era el sistema open door, ¿sí? De puertas abiertas, las colonias agrícolas que eran para varones. O sea, desde 1884 hasta 1926, a los primeros 42 años, esas colonias eran para varones. Recién en 1926 es cuando se empieza a pensar en las colonias agrícolas para mujeres. De hecho, hay un texto que es creo que es de 1924 o 23, cuando se empieza a pensar en el Open Door para mujeres. Hay un texto que es interesante que dice, será el primer Open Door de mujeres del país. Dice, las enfermas podrán diseminarse libremente entre las paredes en una extensión de aproximadamente 8 manzanas. ¿Sí? Ese es la primera salida de las mujeres de un pabellón enorme que había, que se llamaba Sala Charcot, en ese momento, o Pabellón Charcot, que era el pabellón de las mujeres, ¿no? Donde había alrededor de 400 mujeres en el mismo pabellón. 383 en 1911, un poquito más de 400, creo que 404, 5, alrededor del 20, y después no les digo números exactos porque no encontramos con exactitud esos registros, pero alrededor de 400 mujeres eran las que vivían ahí. Recién en 1941 se crean 7 salas para mujeres en el hospital. Los varones desde el principio tuvieron varias salas, varios pabellones. En el caso de las mujeres, en 1941 es cuando se generan estas salas y ya no están todas en el pabellón Charcot. Hay muchas historias, yo elegí algunas, digamos, que me parecían interesantes como analizadoras. Una de ellas que quizá conocen ustedes porque hay documentales sobre Krieg y Damiana. Damiana en realidad es el nombre que le han puesto, digamos, sus apropiadores, pero su nombre era Krieg. Esta historia data de 1907, es una niña del pueblo H, que después de que su familia fue masacrada, ella es la única sobreviviente, con 3 años, y bueno, termina viviendo en la casa de la mamá de Alejandro Korn. Crece, y en la adolescencia, lo que hay en los registros es que aparecen algunas conductas interpretadas como inapropiadas, por ejemplo, estar desnuda o preferir estar desnuda, y algunos comportamientos interpretados como exaltación de su sexualidad. Entonces, ¿a dónde va? Al pabellón Charcot, a la espera del ingreso a un reformatorio en Capital, que nunca se da, y durante ese tiempo es fotografiada e investigada por un fotógrafo alemán. Bueno, a los 15 años Krieg por tuberculosis muere, y su cabeza es donada al gobierno alemán para investigaciones, ¿no? Entonces, a partir de la reconstrucción de su historia en los archivos nuestros, bueno, también pudimos reconstruir nuestra historia, ¿no? Institucional, y poder pensar en esto de la interseccionalidad, ¿no? De otra manera, más concretamente. Otro hecho histórico que a mí también quiero compartir es
la situación de una señora de apellido Duba, por ahí el caso se conoce como Duba de Morachi en realidad era el nombre del marido, que es una señora que en un contexto de divorcio, en el año 1923, es recluida en el manicomio. Se hace un habeas corpus, eso llega a la Corte Suprema, y la Corte falla a favor de la señora Duba, y bueno, sale así del manicomio. Este fallo lo traigo, y fue muy importante porque crea jurisprudencia en relación a lo que son las internaciones involuntarias. ¿Sí? Es el primer fallo que crea jurisprudencia en ese sentido. Bueno, hay muchos datos más, pero uno que me parece interesante también es el 1938, se comienza a utilizar en el pabellón Charcot lo que se llamó la terapia de Vol-Meduna, que era el shock con cardiazol. El cardiazol era un derivado del alcanfor, se llamó cardiazol en Europa, lo pueden encontrar en Estados Unidos como metrazol, pero bueno, era un derivado del alcanfor que lo que hacía era producir convulsiones, y ahora vamos a hablar un poquitito de eso, esta idea del shock, ¿no? de la convulsión, del shock, de pasar de un estado anormal, de un estado no deseado, de un estado que molesta, a otro estado más acorde a normas morales, más dócil, más controlado, ¿no? Esto es una constante, una lógica a lo largo de la historia, cuando uno estudia los tratamientos, ¿no? sobre la locura en los manicomios, puntualmente, a lo largo de la historia, esta idea de shock, de sacudón, para pasar de un estado al otro, bueno, aparece como una constante, ¿sí? En 1939, en ese mismo pabellón Charcot, se hace el primer electroshock del país. Esto que le decía de los diferentes métodos, a mí me parece importante, porque ahora vamos a hablar un poquito de psicofármaco, ¿no? Pero digo, esto del cardiazol, esto del electroshock, empieza antes, digamos, con otros dispositivos, como por ejemplo, no sé, había dispositivos para balanceo en los manicomios, donde se balanceaba a la gente, se producía mareo, el mareo provocaba vómitos, el vómito trastornos hidroelectrolíticos, convulsión, ¿sí? El shock. O la sumersión en agua helada, era otro método que se usaba bastante a principios del siglo pasado, donde había un shock por hipotermia. O la infección por malaria para provocar hipertermias elevadas o fiebres, convulsiones, ¿no? Y otra vez esa idea del shock. Bueno, después el shock con cardiazol, después el shock insulínico, que ese es mucho más reciente, hay muchas mujeres y hombres que están en Romero que pueden dar cuenta todavía de haber pasado por este tipo de terapias. El shock insulínico, bueno, la insulina provocaba hipoglucemia, o sea, iba bajando la glucemia hasta producir una convulsión, y una vez que la convulsión tenía determinada cantidad de segundos, se ponía glucosa, ¿sí? De nuevo en vena, y ahí frenaba la convulsión. Bueno, y después el electroshock. Y después, por supuesto que actualmente hay métodos mucho más sofisticados, que son los psicofármacos, de los cuales voy a hablar un poquito, porque bueno, por ahí mi investigación doctoral justamente va por ese lado, por el lado de los psicofármacos, que, a ver, los antipsicóticos empiezan a circular a principio de la mitad del siglo, entre 1951 y 1953, aparecen los primeros antipsicóticos en Argentina, que por supuesto los antipsicóticos utilizados en el contexto de abordajes integrales, con la centralidad puesta en las personas, en sus derechos, con objetivos claros, ¿no? con el propósito de ayudar a disminuir un sufrimiento, no solo son muy útiles, sino que son muchas veces muy necesarios, incluso en niñas, ¿no? Ahora, esos mismos antipsicóticos
utilizado desde una lógica manicomial, o sea, utilizado de manera crónica, sin una revisión sistemática, sin objetivos terapéuticos que sean claros, pero que además vayan actualizándose a lo largo del tiempo, sin la participación y el consentimiento de las personas, en definitiva, terminan siendo un eslabón más de esa cadena que yo venía nombrando en relación al tratamiento sobre la locura, y específicamente, digamos, cuando uno mira lo que hay escrito, específicamente sobre la esquizofrenia, ¿no? Eso es importante, porque los psicofármacos, a ver, son fármacos que actúan en el sistema nervioso central, y al actuar en el sistema nervioso central y sobre los diferentes circuitos, modifican, intervienen en los pensamientos, ¿no? En nuestro modo de pensar, en nuestro modo de percibir, en las sensaciones, en las emociones, y por lo tanto tienen un impacto sobre la sexualidad de cualquier persona. O sea, cuando uno habla y no habla, ¿no? Cuando la perspectiva de la sexualidad con la que trabajamos es una perspectiva integral, todo lo que modifica nuestra personalidad, por supuesto, tiene un impacto sobre esa sexualidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el efecto concreto sobre los cuerpos, ¿sí? Cuando hablo de efectos concretos, hablo, o sea, si ustedes han ido o han habitado un manicomio, solamente hay que mirar y compartir con muchas de las personas y poder ver esos efectos. A veces parece la idea, ¿no? Simbólica, el imaginario, pone a la loca como alguien con alguna alteración en la marcha, balanceo en los brazos, mirada fija, la hipersalivación, temblores. Bueno, esos son todos efectos adversos de los psicofármacos. Y eso, por supuesto, que tiene un impacto enorme en la sexualidad y en los derechos sexuales de las personas. Tiene un impacto enorme en cómo esa persona se relaciona con el otro y en cómo el otro quiere o no quiere relacionarse con esa persona. La incontinencia urinaria, digo, cosas muy concretas que hoy en día, transitando todo un proceso de construcción de apoyos para poder garantizar la externación de esas 200 personas que todavía están hoy en el manicomio, bueno, se hacen muy visibles y cobran muchísima, pero muchísima relevancia. No era lo mismo antes la incontinencia urinaria en personas que estaban encerradas todo el tiempo, que ahora cuando alguien se quiere tomar un colectivo, y bueno, no quiere tener incontinencia urinaria, entonces la demanda misma de la gente es completamente distinta, y los abordajes, las intervenciones, la obligación que tenemos de abordar estos temas que estaban absolutamente naturalizados, también fue cambiando a lo largo del tiempo. Los derechos sexuales, productivos, no reproductivos, siempre fueron absolutamente vulnerados dentro de los manicomios. Actualmente en Romero el acceso a métodos anticonceptivos está garantizado y se trabaja con las mujeres la elección, ¿no? La preferencia de los métodos, pero bueno, no ha sido siempre así, no hace mucho tiempo que esto se ha logrado, y hay muchísimos lugares, inclusive en el área programática del hospital, hospitales especializados con mujeres con discapacidad intelectual, donde muchas veces la regla es el inyectable, o sea, el método anticonceptivo inyectable, ¿sí? Hay lugares donde mujer en edad fértil, método anticonceptivo inyectable, independientemente de la preferencia de las mujeres, e independientemente incluso de si las mujeres están o no teniendo relaciones, ¿no? Eso es algo que concretamente sigue pasando hoy. Otra cuestión que estamos trabajando mucho en este momento es el tema de hijes, ¿no? La infantilización, por un lado, y las ideas de peligrosidad y de incapacidad, por otro, han anulado la posibilidad de maternar de muchas mujeres en el manicomio. Son muchas las compañeras de la sala que han tenido sus hijos a lo largo del tiempo estando internadas,
y a los pocos días les han sido arrebatados, en el caso de Romero, llevados a casa cuna y dados en adopción plena. Otra vez, en estos momentos donde lo central de los servicios de larga estancia está puesto en cómo se construyen los sistemas de apoyo para garantizar los procesos de externación de las personas, el tema de la revinculación, el tema del deseo de saber qué pasó con esos hijos, está muy presente. Bueno, hay diferentes líneas, diferentes circuitos, diferentes articulaciones que se están haciendo con seguridad, bueno, y con otros organismos para ir trabajando esto, pero después lo van a ver en otros encuentros más adelante, todo lo que tiene que ver con maternar, y todavía hoy, digo, ¿no? Porque también hay que poder pensar y reflexionar en la actualidad, ¿no? Hoy la loca maternando y aparece como algo raro, como algo que da dudas, ¿no? Como si todas las mujeres no necesitáramos apoyo para maternar. O sea, acá es donde aparece como fundamental la idea de apoyo, ¿no? Que también se va a ir viendo a lo largo de los encuentros. O sea, es muy raro que alguien pueda maternar sin apoyo. Bueno, una persona, una mujer con padecimiento subjetivo, con problemas de salud mental, no digo en todos los casos, pero la mayoría, si quiere, podría maternar, por supuesto, con los apoyos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Ese es un eje que nos parece fundamental. Pero bueno, en definitiva, la heteronorma puede visibilizarse en muchos aspectos, ¿no? En las entrevistas, por ejemplo, en las guardias de salud mental, cuando se piensa en el nivel, en el grado de descompensación que alguien tiene, aparece como preguntas claves si dejó de cuidar, ¿no? Si dejó de cuidar a los hijos, si está descuidando las tareas del hogar. Digo, así como por ahí para los varones tiene una relevancia diferente el no poder garantizar sus actividades laborales, bueno, en la mujer aparece muy claramente como signo el no poder dar continuidad a los cuidados que culturalmente tienen que aparecer, ¿no? Eso también es algo que se puede visibilizar en las evoluciones de las historias clínicas, por ejemplo, claramente, y también cuando se hace un análisis de los motivos de ingreso, los motivos de ingreso de mujeres que hace mucho tiempo que están en los servicios de larga estancia, la verdad es que dan cuenta de bueno, diferentes decisiones que han tomado por fuera de lo esperado culturalmente, y bueno, y ahí han estado terminado en el manicomio. Antes no se necesitaba, digamos, una evaluación de un equipo de salud, ni había, por supuesto, las garantías jurídicas que la ley de salud mental viene a traer, ¿no? Porque esto, a mí me parece importante esto que decía Gisela en relación a la ley de salud mental. O sea, había una insuficiencia muy grande en relación a las internaciones involuntarias. O sea, no hay ningún otro motivo de salud por lo cual una persona se la pueda privar de la libertad. Y cuando se decide una internación involuntaria, bueno, es ahí todo lo que aparece a partir de una decisión de una internación involuntaria en adelante son todas medidas coercitivas. O sea, es todo privación de la libertad. Entonces, la insuficiencia jurídica que teníamos antes de la ley de salud mental era muy grande, y la ley de salud mental viene justamente a eso, a traer garantías para que esas internaciones involuntarias se den cuando se tengan que dar en un marco de una trama de derechos, ¿no? O sea, la perspectiva de género y diversidades es parte de la trama actual para pensar los procesos de adecuación. O sea, es fundamental, como también la perspectiva comunitaria, las ideas de cuidado, de circuitos, la defensa de la vida, por supuesto, ¿no?
como algo fundamental, pero bueno, es toda una trama que lo que hace es justamente materializar esto de la integralidad y la indivisibilidad de los derechos. Bueno, yo, digamos, me parece que por ahí, si quieren que dejemos un ratito para el intercambio y eso, por ahí me parece interesante. Alejandra, Gisela, no sé qué les parece. Y podemos seguir hablando, pero por ahí más dando lugar al intercambio. Ok, ahí volvió Jorge. Sí, perdonen que estuve con problemas de conexión ahí entrando, saliendo, así que es súper interesante toda la presentación de Belén y también de Gisela, que conozco más lo que viene haciendo. Si les parece, digo, para abrir también ahí la posibilidad al intercambio y tomando, bueno, lo que habíamos hablado al principio sobre facilitar para todos la posibilidad de hacer las preguntas, la dinámica que estableceríamos es abrir el micrófono, ¿sí? O sea, levanten la mano para que podamos dar la palabra, pero hacer la pregunta abriendo micrófono, ¿sí? Para facilitar la superposición y el tema con el chat. Y quienes no quieren abrir el micrófono, escribirle quizás por privado la pregunta a Benjamín Azar, que nos está colaborando también en esta tarea acá en la coordinación, y él la lee, ¿sí? En todo caso, para quienes no quieran abrir el micrófono, así tenemos las dos modalidades, pero bueno, abrimos ahí, tenemos un rato también para ese intercambio. Quienes tengan ganas de hacer un comentario, algo en lo que se queden pensando, preguntas tanto para Gisela como para Belén. Sí, si no Hola. seguimos. Ahí está, sí. Ahí. Yo quería hacer una consulta. Yo trabajo en el Hospital Borda. Hay muchos más internados que lo que contabas vos. Ustedes, ¿cómo se piensa la externación de los pacientes que están? ¿Hay algunos dispositivos? Porque en Cava, por ejemplo, no tenemos lugares donde qué sé yo, donde derivar a los pacientes para otros lugares, lamentablemente, porque la ley de salud mental se cumple a medias y los dispositivos no están, los lugares no están, entonces se complica mucho cuando los pacientes no tienen familia, no tienen recursos. Bueno, esa era la consulta. Sí, Paola, bueno, la reforma de salud mental, ¿no es cierto? Son procesos sociales y muy complejos, y cuando uno piensa en la construcción de sistemas de apoyo, por supuesto con el centro en las necesidades de las personas, ¿no? De acuerdo a la convención. Bueno, nos encontramos con esto que vos decías, a nosotros nos pasa lo mismo, o sea, es muy difícil a veces pensar, bueno, uno va sabiendo que algunas personas necesitan, qué sé yo, una casa asistida, otras casas semiasistidas, otras casas supervisadas, o sea, hay diferentes dispositivos que estamos en pleno proceso de mucha creatividad también, digo, te voy a ser sincera, donde por supuesto que se va trabajando, bueno, los recursos económicos, o sea, qué tipo de pensiones tienen las personas, y ahí empieza a ver, bueno, ¿conviene que tenga una pensión provincial más obra social, o conviene que tenga una nacional con una obra social con menos cobertura pero más plata? Y ahí, por ejemplo, a ver, entre las externaciones del año pasado y que fueron 53, 54, porque ayer se fue un señor más, en general se fueron dando algunas, ¿no? Son derivaciones a hogares de personas que son muy grandes. Nosotros tenemos una mediana edad de 64 años, y por lo tanto hay un porcentaje de la población que necesariamente, digamos, uno va buscando hogares. Esos hogares se buscan de manera cuidada, ¿no? En lo posible cerca de, si tienen familias, por supuesto cerca de la familia, pero muchas de esas personas con los años de institucionalización, los lazos sociales se rompieron muchas veces, ¿no? Entonces, y después se han alquilado muchas casas, o sea, hay varias casas alquiladas, y actualmente, bueno, por parte es una política pública la construcción de 10 casas
en un barrio que está al lado del hospital, y en esas 10 casas van a ser 10 casas donde van a ir 4 personas a cada casa, construidas por el Instituto de la Vivienda provincial, que entendemos que de acá a fin de año van a salir. Pero bueno, no es algo homogéneo, es bastante heterogéneo, vamos pensando, hay personas que se quieren ir solas, y entonces hay muchas personas que están en pensiones. Después, a ver, está toda la discusión de las condiciones materiales, digo, vamos a ser honestos, ¿no? En las que las personas están en esas pensiones. Bueno, ahí empezamos a ver cuáles son esas condiciones materiales, pero bueno, por supuesto que se necesitan políticas públicas que garanticen trabajo en el caso de que las personas puedan y quieran trabajar, ¿no? Después de tantos años de vulneración, vivienda, que es fundamental, y bueno, y recursos económicos para poder tener condiciones materiales que garanticen el sostenimiento de esas externaciones. Pero concretamente la vamos armando con las personas, ¿no? A veces se arman grupos que uno ni se imaginaba, y bueno, se arman y se empiezan a trabajar externaciones en ese sentido. Eso en el Alejandro Korn. En el Cabrera hay varias casas que se fueron haciendo en el mismo hospital, y se desarmaron las salas, y las personas están viviendo ahora en esas casas. Bueno, el Esteves tiene el PREA desde hace mucho tiempo. Pero bueno, en los centros de salud comunitarios nuestros hay alrededor de 200 personas en seguimiento, y de esas personas, alrededor de un 60% son personas que han salido en algún momento del manicomio. Sí es necesario, digamos, fortalecer las redes, por supuesto, y sí es necesario un proceso de mayor inclusión en espacios que no sean exclusivamente de salud mental, ¿no? En diferentes espacios culturales, o sea, poder armar los apoyos de otras maneras. Pero bueno, política pública, Paola, se necesita sin duda, y pensar singularmente esos procesos, eso también. Una pregunta. ¿Puedo preguntar? Graciela. Hola. Adrián, Graciela y después Alejandra, en orden en que abrieron micrófono, así hacen, les parece, a las preguntas, y después vemos cómo las van contestando. Bueno, primero felicitarlos por esta propuesta, porque es muy interesante, porque creo que lo de salud mental siempre se tapan, se oculta, y más, bueno, en esta pandemia y pospandemia creo que hay que trabajar ya mucho, demasiado, en toda la población, ¿no? Y lo otro, bueno, yo soy médico, soy sexólogo, y creo que la problemática también pasa por hablar de sexualidad, como algo comentaron, porque realmente, primero, las familias no están preparadas, la sociedad no está preparada, y se invisibiliza algo que pasa tanto en los abusos, en lugares cerrados, o cuando estamos en la sociedad, ¿sí? En la prevención de infecciones de transmisión sexual, o bueno, en la posibilidad de un embarazo no deseado a veces, también que puede pasar, o sea, la provisión de métodos anticonceptivos, hablar, creo que esto es muy importante trabajarlo, porque no se habla, ni obviamente ni en las redes sociales, ni en los medios de comunicación. Los que estamos en el tema lo sabemos, pero bueno, me parece que es una problemática grave que hay que apuntar mucho. Gracias. Sí, ahí con respecto a eso cortito, por ahí contar, o sea, en el hospital hay una comisión de salud sexual libre de violencia, que ayudó mucho a reflexionar y a alojar situaciones, y que digamos, sinceramente se fue construyendo a partir de la visibilización y la problematización de situaciones de abuso, por supuesto, o sea, esa es la raíz, con la idea de salir de esa lógica víctima-victimario, y poder ubicar al contexto de encierro y a los manicomios como espacios habilitadores para que sucedan, ¿no? esas situaciones. Hay una consejería de salud sexual integral en el área de salud mental, y ahora empezamos hace muy poquito a pensar también un espacio de masculinidades, que por ahí nos cuesta más porque muchas tenemos menos recorrido en eso, pero bueno, se está armando también. Sí, es complejo. Y además la sexualidad, digo, en esto que vos decís, ¿no? En cuestión integral, o sea, no hay privacidad, o sea, no hay posibilidad de intimidad, las colas para bañarse, eso
va cambiando de a poquito, pero bueno, los baños durante mucho tiempo no tuvieron duchas, cortina las duchas, recién en el último tiempo empezaron a tener duchas, los baños sin puertas, digo, porque no había sentido de que las tuvieran. Cuando se empieza a cambiar la lógica manicomial, aún adentro de los manicomios, porque yo estoy convencida de que la desmanicomialización comienza adentro, bueno, uno empieza a necesitar una puerta porque tiene sentido que la puerta está, y necesita usar la ducha, porque la cortina de ducha, porque eso empieza a tener sentido. Bueno, esos son procesos que se vienen dando hace unos años, pero que ahora se visibilizan mucho más en estos procesos de externación. Belén, cortito una cosa te agrego, que es, cuando hablamos de sexualidad tenemos que entender que no es solo la genitalidad o el coitocentrismo, que es lo que entendemos mal. La sexualidad es la posibilidad de conocer su cuerpo, de tocarse, y que por ahí es darse un beso entre dos personas que tienen una relación afectiva, y no pasa más que eso, son felices con eso, porque todos creen que es solo genitalidad. Por eso que uno lo trabaja esto, que es difícil, y que bueno, uno como médico y como sexólogo sabe esta problemática, por eso quería aportar eso. Estaba Graciela y Alejandra, después no sé si Gise también quiere agregar algo, pero estaba Graciela y después Alejandra. Bien, soy médica laboral y psiquiatra en la provincia de Neuquén. Desde el punto de vista laboral, creo que lo que estaba comentando Belén es excelente, esto de poder reinsertar, porque en general las enfermedades mentales generan muchísimo estigma y un rechazo en los empleadores. Siempre he trabajado en el Estado, pero aún en el Estado, con todas las garantías que tenés, es muy difícil la reinserción laboral y el derecho que dice la ley. Pero mi pregunta iba más apuntando a los hospitales de día. Nosotros en la región, si bien Río Negro se desmanicomializó mucho antes, se generaron espacios de tratamiento dentro de los hospitales. En Neuquén, con la ley, se eliminan los muy poquitos que habían, no había uno específico, y quedó muchísima gente totalmente fuera del sistema, ¿sí? Que no teníamos dónde derivar, no había un espacio, no solamente del Estado, sino tampoco privado. No había manera, no había acceso. Y sobre todo, durante la pandemia, donde todo fue arrasado, porque todo aquel espacio que podía ser utilizado para COVID fue usado. Entonces, si tenías 10 camas, pasabas a tener 2 o ninguna, ¿sí? Entonces, si eso lo tienen ustedes previsto, estos hospitales de días o este tipo de dispositivos, en esta reestructuración que están haciendo en el Melchor, que lo conozco de haber cursado ahí. Gracias, y muy bueno todo. Mirá, específicamente ahí dentro del Melchor, como le decís, nosotros estamos pensando en la reconfiguración, o sea, la reutilización de las salas, a medida que vayan cerrando, en qué se van a ir convirtiendo. Una de esas salas, que es la que más cerquita queda de los barrios nuevos que se han formado, va a ser un centro de salud comunitaria con centro de día, pero además, específicamente en Región 11, hay bastante recurso en relación a dispositivos más con base en la comunidad. Por ahí lo que nos falta es fortalecer el trabajo en redes, ¿viste? Eso me parece que es un camino que tenemos que transitar y profundizar cada vez más. Y cortito, con respecto a los trabajadores, lo que te quería decir es, en esto de que sos médica laboral, ¿no? Me interesaba decir mi experiencia y la de muchos otros, que digo, el manicomio es un lugar que bueno, como da tanto dolor, te puede, ¿no? Bueno, o te vas o naturalizás todo, pero cuando esos procesos, ¿no? Que desde manicomialización, cuando la práctica, digo, y la producción de cuidados queda ligada a la producción del sujeto, a la producción de subjetividad y a la producción de uno mismo, ¿no? Como trabajador y como persona, me parece que, bueno, que se empiezan a habitar otros espacios y otros territorios existenciales que, bueno, que hasta te permiten ir feliz a trabajar a un lugar con tanta oscuridad, ¿no? Bueno, eso.
y la redistribución de los trabajadores y la salida y digamos, la desinstitucionalización nuestra de los trabajadores también es parte, por supuesto, del plan de adecuación, ¿no? Bueno, no. Yo pensando que este era el primer encuentro para pensar género y salud mental con un enorme enfoque, una perspectiva o en diálogo en relación a derechos humanos, y situándonos en nuestro país, a mí una cosa que me parecía importante y como para preguntarles a ambas, y yo te escuché, Belén, traer el concepto de reparación, ¿no? De reparación por la vulneración de derechos a personas que, o mujeres que estaban internadas durante muchísimo tiempo en el hospital psiquiátrico. Entonces creo que hay dos categorías que trajeron que me parece interesante, que una es la reconstrucción y reconfiguración de la memoria, y otra es ese concepto de reparación por vulneración de derechos, que para digamos, configurar este marco teórico común que queremos construir a lo largo de estos encuentros, me gustaría qué opinión tenían en relación a esto. Bueno, me meto directamente y comento otras cositas también que me surgían con las preguntas. Primero agradecerles la atención y las preguntas y los comentarios, la verdad que es un lujo. Y quería traer tres cositas. Por un lado, volver sobre el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado en la política pública y la importancia de exigirle y nuestro lugar, ¿no? Ahí que es, por un lado, aquellos quienes trabajamos en el Estado, pero también nuestra posibilidad de incidir en esa política pública y de exigirle a ese Estado la garantía de derechos. Esto lo digo porque, bueno, surgieron sobre distintas jurisdicciones donde el Estado quizás no tiene la misma política, y entonces creo que es importante rescatarlo y volver sobre eso, por un lado. Y por el otro lado, estas cuestiones que tienen que ver con el trabajo en redes, la atención el caso a caso, ¿no? Creo que ahí también hay otras dinámicas que es importante volver a traer. Y como segundo punto de los tres que quería traer, tiene que ver con, yo hablé bastante de la indivisibilidad y de la integralidad de derechos, y tengo la idea de que la representación que nos hacemos cuando yo hablo de eso es de mis derechos y mis derechos. Entonces es mi derecho a la salud, mi derecho a la educación, mi derecho al trabajo, etc. Pero la invitación es a pensar esta integralidad de derechos entre los derechos de unas personas y los derechos de otras personas. Y ahí mi planteo viene de la mano de la cuestión de necesitamos, para garantizar los derechos de las personas usuarias, necesitamos que los derechos de las personas que trabajan en salud tengan sus derechos garantizados también, ¿no? Ahí esas luchas no se separan, digamos. Las luchas por la garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la salud tienen que ver con la garantía de los derechos de las personas usuarias de los servicios. Y ahí hay una integralidad también, una indivisibilidad que me parece importante mencionar. Y tercero, en relación a lo que comentaba Alejandra sobre la reparación, desde el marco de derechos humanos hay directrices en torno a lo que tiene que ver con la reparación, y la reparación no es solamente una reparación que tiene que ser material o pecuniaria, digamos que no tiene que ver solamente con una cuestión material y la posibilidad económica de que las personas puedan sostenerse y accedan a esos apoyos, sino también tiene que ver con una reparación simbólica que se inscribe en lo social, digamos, y esto otra vez vuelve al modelo social, ¿no?, de la discapacidad, y me parece importante volver sobre esto, y ahí hay un rol que nos incluye a todos. Esas cuestiones nada más. Sí, yo en relación a la reparación, bueno, esto que decía Gise, ¿no? Está bien determinado cuáles son los puntos. Hay 5 componentes, digamos, de los derechos humanos internacionales de la reparación. Uno es la restitución de derechos, sin duda, pero también están las medidas de rehabilitación, esto que recién traía la compañía, de garantizar la atención
y el seguimiento y el acompañamiento, eso digo, es una de las cuestiones que por supuesto tienen que tener los planes de adecuación, las medidas de satisfacción, todo lo que tiene que ver con también vivienda, trabajo, no sé, tener acceso a determinado curso, bueno, que eso también tiene que estar ahí. Las garantías de no repetición, que en ese sentido el sitio, digamos, de la memoria, bueno, muchas cuestiones con mucho valor simbólico están dentro de lo que es el plan de adecuación. Y por supuesto la indemnización también es parte de lo que es la reparación, que después, bueno, puede ser con una política pública específica o garantizando de alguna manera esto que yo decía hoy de condiciones materiales, digamos, para las personas. Pero, por ejemplo, en relación a esto que dice Gise, hay una situación puntual de una señora que no está dentro del manicomio. Nosotros, en realidad, la está patrocinando un compañero del CELS, ella es usuaria de uno de los centros de salud mental comunitaria, una señora que sus hijos se lo llevaron a otro país y bueno, ahí ella, por supuesto, hace una crisis, está internada en Romero, en el servicio de atención en crisis y de agudos un tiempo, sale y tiene una determinación de capacidad jurídica, porque acá van a entrar muchas cuestiones, ¿no?, donde le restringen su capacidad para el ejercicio de varios derechos. Ponen cuáles son los apoyos, pero la restringen. Bueno, ahora ella logró que se revocara esa sentencia que tenía de capacidad jurídica, esas restricciones, y pide como una de las medidas de reparación que se queme su historia clínica. O sea, ella no está de acuerdo con el contenido de su historia clínica, con lo que se dijo de ella, con lo que dice la historia clínica de lo que pasó. O sea, ella dice que esa historia cuenta una historia que no es la de ella, o por lo menos que no está la voz de ella ahí, y concretamente estaba pidiendo que eso no exista más. Y que nos hizo reflexionar, digo, salen todas estas cuestiones, ¿no?, que uno se pone a pensar, pero la historia clínica, o sea, y es de ella, ¿no?, la verdad, pero bueno, uno tiene la guarda, digamos, la tiene el Estado, pero bueno, y concretamente después se encuadró como una medida de reparación y se está evaluando eso, ¿no? A mí me parece que es fundamental. Por eso es importante también, o sea, una cosa son las víctimas del manicomio, las personas que hace décadas, que con legitimación social y del Estado están siendo vulneradas en estos lugares, y después yo ahí hago foco en eso, porque después muchas compañeras en los encuentros siguientes van a hablar, digamos, de la atención en salud mental en general, y que por supuesto, digo, la estamos pensando como un camino hacia el horizonte, que es la incorporación de la dimensión subjetiva de la salud en todas las prácticas en salud, digamos, y bueno, yo sueño con que algún día no tengamos que hablar de salud mental por un lado y del resto de la salud por el otro. De hecho, el artículo 3 de la Ley de Salud Mental, a mi entender, para mí es la mejor definición de salud que he leído. Gracias, Belén. Tenemos una intervención más que Nancy pidió la palabra, pero si les parece, bueno, hace el comentario Nancy y después cerramos el encuentro de hoy. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad, yo celebro todos estos avances y me quedo, justamente eso me impactó, lo del pedido de quemar la historia clínica, ¿no? Porque yo digo, ¿hasta dónde podemos avanzar en materia de formación o de educación? Yo trabajo en educación, digo, para que cada vez sean menos, como decía Belén, los trastornos mentales o las enfermedades mentales. Tendrá que ver con el origen de cada una de estas cuestiones, y tienen que ver con las cuestiones de abusos de derechos, de contextos de vida, o algunas cuestiones que tienen que ver con lo biológico, ¿no? Pero yo en esa materia dispuesta a aprender. Pero ¿qué pasa, no, con esto? ¿Cuándo vamos a lograr revertir hay avances en materia de derechos humanos? Está perfecto que la ley tiene que estar, más allá de que luego es todo otro camino de ir dotando de los recursos y de seguir, como decían hoy, sostener el pedido de esos recursos, porque si no las cosas se nos caen, pasan todas las reparticiones.
pero bueno, a mí me parece también interesante, porque siempre va a ser, digo, si hubo una restitución de derechos y la persona ya está en condiciones, me voy a quedar con eso para llevarlo al ámbito de educación, ¿no? A ver cómo lo podemos ir debatiendo también en la formación docente y con nuestros estudiantes de secundario, por una cuestión de decir, qué buena posibilidad, digo yo, ¿no? Si me permiten el calificativo, de que sí, porque si no la vida de la persona sigue estando en manos de otros, y esa garantía de dignidad me parece queda incompleta. Así que celebro esto, y qué bueno que ya me parece un adelanto inmenso, que esté el pedido al menos. De esto me parece lo novedoso. Así que bueno, gracias por los aportes de todos, que me quedo maravillada. Bueno, muchas gracias, Nancy. Estamos en horario que habíamos acordado, digamos, para este primer encuentro, que, bueno, con muchos comentarios, abriendo, me parece que un poco también decía Alejandra, de empezar a construir, ¿no? Como algunas coordenadas para pensar esas intersecciones entre la salud mental y los derechos humanos. Creo que tanto Gisela como Belén dejaron varias pistas, ¿no? Para seguir pensando también a lo largo de los demás encuentros. El encuentro que viene, que es a la misma hora, creo que ustedes ya tienen el link de Zoom, iba a decir por el mismo canal, por el link de Zoom enviado para ustedes por el equipo de la dirección, y va a estar con nosotros Eugenia Bianchi y Florencia Molina Chávez, y van a profundizar un poco más sobre algunas de las líneas que dejaron planteadas Belén y Gisela, ¿no? Pensando sobre perspectiva de género y condiciones para la accesibilidad en los servicios de salud mental. Así que, bueno, nada, un placer y una alegría también este primer encuentro, así que nos estamos ahí viendo, y gracias nuevamente a Belén y a Gisela y a todos por la escucha respetuosa y los comentarios, y ir adaptándonos también a armar este espacio. Muchas gracias a todas. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.